Queremos ver iglesias sanas. Necesitamos empezar a tener familias sanas. Y una base fundamental es este afecto fraternal. Y por último, así como se corona o cereza, dice, y añadir a este afecto fraternal, amor. Y solo por medio del amor, solamente por el amor con el que Dios nos ha amado, es que aprendemos a perdonar. Un fundamento de nuestro hogar tiene que ser el perdón. Nos lastimamos muchas veces. Decimos cosas que no queríamos, decimos que no, que yo no quería decir esto. Yo no quería ofenderte de esta manera dentro de la familia. Pero el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. ¿Y cómo los cubre? Con el perdón. Tenemos que aprender a sumar en nuestro hogar. Pero voy a irme un poquito más rápido. Ahora tenemos que aprender a restar. ¿Qué le quiere quitar a usted a su casa? ¿Qué le quiere quitar a su familia? No, a lo mejor a la casa no le queremos quitar nada. Pero a su familia tenemos que aprender a restarle algo muy específico. Efesios capítulo 4, versículo 31. Y este es un solo versículo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Se lo repito otra vez. Quítese de vosotros, réstese toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dios nos invita a que aprendamos a restar. Ya sumamos muchas virtudes. Ahora tenemos que aprender a restar, a quitar del medio de nosotros la amargura. ¿Cómo llegamos a ser unos amargados? Nunca reconocemos que tenemos amargura. Pero la amargura es la base de las situaciones que a continuación se describen. Estamos enojados y a veces estamos enojados por tiempo prolongado. Y a veces estamos enojados casi toda la vida. Y a veces estamos enojados casi todo el tiempo. Y eso es amargura en el corazón del ser humano. Cuando hay amargura y estamos enojados, empiezan los gritos, los insultos. Y espero que no en nuestras familias, como hermanos y hermanas en Cristo, la maledicencia y la malicia en unos en contra de otros como familia. Esto no debe suceder. El Señor quiere que esto se reste, que esto se quite, que esto venga a menos cada vez más en nuestra propia persona, porque somos hijos de Dios y hemos sido lavados en la sangre de Cristo, pero mucho más en nuestro hogar, porque ahí es donde verdaderamente somos como somos. Podemos guardar apariencias cuando estamos compartiendo y conviviendo con otra familia en la fe. Podemos guardar apariencias cuando vamos al templo. Podemos guardar apariencias cuando platicamos con el pastor. Pero en el hogar somos como somos. Como dice ese dicho, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes y te vas a dar cuenta de cómo es. ¿Cómo es su pareja? ¿Cómo es tu esposo? ¿Cómo es su esposa? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo son tus papás? ¿Sabes perfectamente cómo son? ¿Por qué? Porque vives con ellos. Y ahí en esa realidad de nuestro ser es donde el Señor quiere tratar con nosotros para que en nuestra familia se reste la amargura. Y a raíz de quitar la amargura haya cada vez menos enojo, cada vez mucho menos ira, no lleguemos a la gritería y de ninguna manera a maldecirnos unos a otros y a tener malicia en nuestro actuar en contra de nuestra propia familia. No podemos crecer como familia con esto. Aunque haya mucho perdón y mucho amor, necesitamos trabajar en restar estas situaciones negativas. Y hay que hacerlo con toda intención, pidiendo en oración al Señor: Señor, ayúdanos a restar, a quitar todas estas situaciones que estorban el crecimiento de nuestro hogar. Hay que quitarlo de nuestro corazón. Porque si hay amargura, nos volvemos algo que no puede alimentarnos, que no puede
traer descanso para nosotros mismos y para los que están a nuestro alrededor. En Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 25, se nos narra cuando el pueblo llegó a unas aguas en un lugar llamado Mara, donde cuando probaron las aguas, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llamó Mara ese lugar? Porque las aguas eran amargas. Mara significa amarga. Perdón si usted se llama Mara. Yo no le puse el nombre. No le ponga Mara a sus hijas, por favor. Porque significa amarga. ¿Sí? Entonces, cuando probaron el agua y se dieron cuenta que estaba amarga, dijeron, no las podemos beber. Porque no se puede tratar con una persona que está amargada. Porque nos deja un mal sabor de boca. Necesitamos volver a la dulzura. ¿Cómo sucedió que estas aguas se volvieron dulces? Dice la palabra, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dios es el que trae dulzura a nuestra vida. Pero no podemos tener la dulzura del Señor si no conocemos su palabra, si no conocemos sus estatutos, si no estamos dispuestos a obedecerlos y si no queremos vivir en comunión con Dios. Pero cuando sucede que Dios transforma nuestra vida Mara en dulzura, entonces viene algo bien interesante. Dice el final del versículo 25: las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y esto no es una casualidad. Donde Dios transforma, Dios enseña. Dios empieza a obrar en nuestros corazones y Dios empieza a obrar en nuestros hogares y en nuestras familias para que crezcan cuando Dios ha traído dulzura a nuestra vida. Pero tampoco se trata de sentarnos y esperar, Señor, hazme dulce, hazme dulce, hazme dulce. Moisés tuvo que obedecer. Moisés tuvo que obedecer lo que Dios le dijo, creer en lo que Dios iba a hacer, ir a ese árbol, que aquí se menciona de una manera muy sencilla, cortarlo y ponerlo en el agua. Y Dios nos dice, ¿quieres acabar con las amarguras y todo lo derivado? Pleitos, problemas y situaciones de ofensas. Pues entonces empieza a obedecer. Porque hay reglas que el Señor nos da. Y entonces el Señor transforma en dulzura el seno del hogar. Y cuando este seno es transformado, Dios sigue enseñando y bendiciendo y edificando nuestro hogar. Entonces el Señor nos dice, hay que sumar toda clase de virtudes. Hay que restar todos derivados de la amargura. Y hay que trabajar intencionalmente en ello cada día. Después bien se ponen las cosas un poquito más complejas. El Señor nos dice que hay que aprender a dividir. Y matemáticamente nos cuesta mucho más trabajo. Yo como maestro de preparatoria hacía unos corajes terribles porque mis alumnos nada más les decía, vamos a dividir, y querían sacar la calculadora. No queremos batallar, queremos todas las cosas regaladas, todo sin pensar, todo sin problemas. No, necesitamos pensar, centrarnos y dedicarnos intencionalmente. ¿Qué es lo que el Señor quiere que dividamos? Esto es sumamente sencillo. Éxodo capítulo 18, no lo voy a leer, nos narra cómo Moisés, dedicado a la administración del pueblo, empieza a tratar los problemas dentro del pueblo. Pero dice la palabra que Moisés se tenía que sentar desde la mañana hasta la tarde para escuchar todas las situaciones y dar solución. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés se cansó. Y entonces viene su suegro y le da un consejo. ¿Se acuerda cuál fue el consejo que le dio? Nadie. Le dice, no es bueno que tú lleves toda esa carga. ¿Y qué le dijo que hiciera? A ver, hermano, ilústrenos, hermano René. ¿Qué le dijo que hiciera? No es bueno que lleves toda esa carga. ¿Y qué le aconsejó? ¿Para qué? que les repartas las cargas que tienes
y solamente tú tengas lo que es mucho más importante. En otras palabras, se le da el consejo de que aprenda a dividir. A veces la carga muy pesada para una sola persona. Pero ¿qué pasa cuando esa misma carga se divide entre varios? Pues se hace mucho más fácil. En nuestros hogares hay muchas cargas, ciertamente. Las cargas económicas, las cargas del cuidado del hogar, las cargas del cuidado de los hijos, etcétera, etcétera. Hay cargas que debemos llevar. Lo hacemos con gusto. Yo no estoy diciendo que esto sea una dificultad, pero hay cargas que son pesadas. Y hay cargas que, como son pesadas, si se las dejamos a una sola persona, ¿qué pasa? Se cansa. Y el cansancio puede ser físico, puede ser mental y puede ser incluso espiritual. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Aprender a dividir. Las cargas tenemos que dividirlas entre los miembros de nuestra familia. Claro que como padres de familia pues vamos a empezar entre tú y yo, ¿verdad? Nos las dividimos porque los hijos son pequeñitos, porque apenas están aprendiendo a vivir, a crecer. Pero ¿a qué edad habrá que darle responsabilidad a los hijos? A ver quién tiene hijos pequeños. ¿A qué edad hay que darle responsabilidad a nuestros hijos, Mel? Como por ahí. ¿Cuántos años tienes, Ica? 4. ¿Y qué tienes de responsabilidad? ¿Qué te dicen que hagas en casa? Hay que recoger los juguetes, ¿verdad? Porque los juguetes no se recogen solos. Y si tú no los recoges, ¿quién los va a recoger? Tu mami o tu papi. Porque no hay más, ¿no? Lo tienen que hacer. Porque no se pueden quedar tirados todo el día. ¿Por qué? Porque se pueden resbalar y se pueden... pueden pasar accidentes, exactamente. Pero hay que darles a nuestros hijos responsabilidades. Hay que enseñarles a ser responsables y hay que dividir la carga. La carga del hogar. Varones, ¿cuántos varones hay aquí? Levántame la mano, los varones casados. Los varones casados. 1, 2, 3, 4, 5, ya no veo, 6, 7, ahí. Bueno, hay bastantes. ¿Cuántos de ustedes le ayudan a su esposa en casa? Todos, lo que si no, miren. Muy bien, hermanos, eso es bueno. No nos hacemos absolutamente nada, ¿verdad? Porque la casa es pesada, vamos a ayudarle a nuestro esposo. ¿Y hermanas casadas? ¿Cuántas hay? Porque tuvieron ya la experiencia, ¿verdad? A lo mejor el Señor ya les dio descanso del matrimonio, del sufrimonio, dice un pastor que conozco. Sí, así dice él, del sufrimonio, nuestro hermano Jesús González, que vive en los Estados Unidos. A veces hay cargas pesadas. Y el marido, aunque hoy no es así, hoy la pareja generalmente trabajan ambos y comparten la responsabilidad del hogar. Dice la esposa de un amigo, dice, sí, yo le ayudo mucho a mi esposo, le ayudo a gastarse lo que gana. Hay que aprender a dividir las cargas. Yo solo no puedo, pero el Señor me dio una compañera. Ella sola no puede, pero el Señor le dio un compañerazo. Y el Señor nos dice, aprendan a dividir las cargas. Hágalo. Experiméntelo, enseñe a sus hijos, enseñe a sus hijas, comparta, divida y verá que es mucho más fácil crecer como familia. Y esto no es un consejo de humanos, el Señor lo enseñó en la vida de Moisés. Era necesario que aprendiera a dividir su carga para que pudiera descansar un poco y seguir adelante. No le dijo, reparte el trabajo y entonces ya no hagas nada. No, para que él pudiera tomar cosas más importantes y siguiera el pueblo creciendo. ¿Qué función matemática nos falta de las básicas? Hay que aprender a multiplicar. No se trata de tener mucha familia, no. Eso con calma. Aunque el Señor sí lo dijo, ¿verdad? Multiplíquense, llenen la tierra. Ya está bastante lleno. ¿Sí? Pero bueno, hijos los que Dios quiera, decimos.
¿Qué nos pide el Señor que aprendamos a multiplicar? Quiero leerles dos versículos más, de Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13. A ver, no, vamos a pedir, ¿quién trae teléfono? ¿Quién trae Biblia en su celular? ¿Lo pueden ver rápidamente? Ah, pues ya sé que aquí mi hermano sí lo tiene. A ver, hermano, leamos por favor Deuteronomio 7, 12 y 13. Esgrima. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Bendiciones de Dios. Es Dios el que multiplica, es Dios el que bendice. Pero nosotros tenemos en nuestras manos una llave muy importante para la multiplicación, la bendición de Dios en nuestras familias. ¿Cuál es esa llave? Lo acaba de leer. ¿Cuál es? No pusieron atención, hermano. A ver, mi hermana Gaby sí puso atención. Ah, lo está leyendo. Guardar los mandamientos. ¿Guardar qué? ¿Cómo qué? Los mandamientos. ¿Y los guardamos? Sí, entonces el Señor nos tiene bien multiplicados de bendiciones. Porque es su promesa, ¿eh? Si nosotros queremos ser multiplicados en la bendición de Dios, tenemos que aprender a guardar los mandamientos. Dios es el que multiplica. Nosotros tenemos que sumar, tenemos que restar y tenemos que aprender a dividir. Dios es el que multiplica. ¿Cómo? La llave es la obediencia. Nosotros le enseñamos a obedecer a nuestros hijos, pero ellos tienen que entender también que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, no a ellos. Ese es un grave error de hoy en día. Los padres se han vuelto obedientes a los hijos. Y eso no es de Dios. Los hijos deben ser obedientes a los padres, pero los padres tienen que ser obedientes ¿a quién? Al Señor. Vamos a darle cuentas a Él. A su palabra, a su revelación, a su ordenanza, a sus decretos que el Señor ha puesto delante de nosotros. Dios es el multiplicador de nuestro hogar. Y hay grandes bendiciones que Dios te quiere dar y que no estamos disfrutando porque no hemos aprendido como familias a ser obedientes. Y si usted me pregunta ¿en qué tengo que ser obediente? Acérquese a la palabra, porque mientras no conozca la voluntad de Dios, no puede ser obediente a esa voluntad. Hay que ir, hay que aprender y hay que aprender a ser obedientes. Pero Dios es multiplicador. Dios nos ha prometido bendecir y multiplicar nuestras fuerzas aun cuando éstas sean mínimas. Dios nos ha prometido multiplicar nuestra paz aun cuando esa paz se vea quebrantada por las situaciones a nuestro alrededor como sociedad y a veces incluso como familia. Pero Dios dice, yo te voy a multiplicar. ¿Usted cree que Dios puede multiplicar? Nadie lo cree. A lo mejor no lo creemos porque no lo hemos practicado. Necesitamos ser obedientes. Hay que aprender las matemáticas de Dios. No son complejas. Si a ti no te gustan las matemáticas, no hay mucho problema. Podemos aprender de las matemáticas de Dios. Dios quiere que sumemos virtudes, ¿sí? Y que aprendamos a restar, ¿qué? Actitudes negativas y contrarias para que podamos crecer como familia. Que aprendamos a dividir las cargas del hogar y que aprendamos a ser multiplicados por la bendición de Dios en obediencia. Cuando aprendamos a practicar estas cosas, vamos a ver cómo nuestros hogares prosperan más y más. No será un lugar en el que tengamos que aguantarnos,
sino un lugar de gozo, de paz, de felicidad, donde vemos la bendición, la abundancia de Dios en medio de nosotros. Termino con esto. El día de mañana, nuestros hermanos que van a estar visitándonos van a hablarnos de un tema muy importante, que es la comunicación familiar, que es una base fundamental de crecimiento. Y nos van a mostrar cómo Dios nos enseña que la comunicación suma a la familia, que una mala comunicación resta, que cuando la comunicación no se da, simplemente no estamos dividiendo cargas y esto se vuelve nuestra contra, y que cuando nos comunicamos como familia con Dios, la bendición se multiplica. Por eso quise tomar este tema de esta noche, porque es parte de las matemáticas de Dios y no es algo que tengamos en nuestro ser de manera natural, es algo en lo que tenemos que ser enseñados, es conocimiento en el que tenemos que ser instruidos. Pero ¿sabes qué? En esta noche y el día de mañana en la conferencia, que tendremos de 9 a 11, vamos a ser instruidos. Yo te invito a que abres tu corazón, abres tu pensamiento, no creas que lo sabes todo. Ninguno tenemos la familia perfecta, pero somos perfectibles. Podemos ser perfeccionados. ¿Cómo? Por la palabra del Señor en nuestras vidas. Y si tenemos esa intención, podemos caminar para ser bendecidos más y más como familia y seguir creciendo. ¿Te parece que oremos en esta noche? Te pido que estés de pie. Grupo de